Has sido tan bueno para mí. Indigno fui, pagaste el precio por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. La sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Oh, la sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumba, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, mi amor sin condición. Me persigue y deja los 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un privilegio para mí, muy grande, poder nuevamente reunirme con cada uno de ustedes para poder compartirles el mensaje de la palabra bendita de nuestro Dios. Y vamos a ir en esta oportunidad a nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 31 al 33. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y todos disfrutaban de abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver 3 campos que son importantes dentro de nuestra vida cristiana. Es un privilegio para nosotros servirle a nuestro Dios, y nuestro Dios quiere que nosotros le sirvamos de la mejor manera, de la manera más excelente, para honrar su nombre, para glorificar a nuestro Padre Celestial y para extender el reino de los cielos aquí en esta tierra. Así que vamos a ver primeramente el primer campo que es importante que nosotros alcancemos, es el campo de la experiencia. Tenemos que tener una experiencia extraordinaria siempre con nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia allí en las Sagradas Escrituras, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe usted, hermano, que la vida cristiana no es una vida muerta, ni tampoco una vida débil? La vida cristiana siempre se ha distinguido por ser una vida llena de poder, llena de la gracia bendita de nuestro Dios, llena de esa parte abundante que Dios siempre quiere darle a cada uno de sus hijos. Así que
para que usted viva esta clase de vida, así como nos señala las Sagradas Escrituras aquí, entonces es importante que nosotros entremos al campo de la experiencia. ¿Cuál es eso? De ser llenos del Espíritu Santo. Así que esto es importante porque muchos creyentes solo han pasado por la experiencia de la salvación y se han contentado justamente con eso. Y no porque no quieran, no porque no puedan experimentar la segunda obra de gracia, sino que no quieren experimentar esa obra de gracia. Así que esto tiene que nosotros mirar a nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos para recorrer también esa segunda experiencia que es necesaria para nosotros, que es la entera santificación de vida o ser llenos de la plenitud del Espíritu de Dios. Muchos solamente han pasado la primera experiencia, que es la salvación de nuestras almas por el perdón de nuestros pecados. Pero muy pocos seguramente han alcanzado la segunda bendición, seguramente por una enseñanza inadecuada acerca de lo que es esta experiencia, por desconocimiento muchas veces acerca de esta experiencia maravillosa, o porque no dieron de una manera clara y precisa esta maravillosa experiencia a través de una enseñanza adecuada de la bendita palabra de Dios. En la primera experiencia de la salvación, nuestro Señor Jesucristo nos perdona los pecados de acto. Pero en la segunda experiencia, para alcanzar la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a experimentar la limpieza profunda de nuestro corazón del pecado original, de esa inclinación que siempre te lleva justamente al pecado. De eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere librarnos a todos nosotros, sus hijos, los creyentes que le aman, que le siguen y que quieren obedecerle. Así que es importante entonces que para que nosotros recibamos la plenitud del Espíritu Santo, es necesario que nosotros hagamos dos cosas para que nosotros podamos tener el espacio, preparar ese espacio necesario para que el Espíritu Santo nos llene por completo en nuestras vidas espirituales. Eso es lo que quiere nuestro bendito Señor. Y mientras el vaso de nuestro corazón todavía esté lleno con otras cosas que no le pertenecen a la obra del Espíritu de Dios, entonces no podrá llenarnos nunca. Es necesario por eso vaciar todo eso. Y aquí tiene que haber dos cosas fundamentales entonces, que tiene que ver con despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa. Y hay dos cosas aquí entonces. Primeramente, debemos despojarnos del viejo hombre de las malas costumbres, del viejo hombre del mal carácter, del viejo hombre de las mañas y de los ojos lujuriosos, de esas cosas. Y número dos, entonces también tenemos que despojarnos de todo egocentrismo, tenemos que despojarnos de todo espíritu egoísta, negándonos a nosotros mismos, de toda arrogancia, de todos nuestros deseos, nuestros planes y proyectos. Si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios, despójese entonces, estimado hermano, del viejo hombre, y de esa manera nosotros seremos llenos del Espíritu de Dios, santificándonos el Espíritu Santo todo nuestro corazón, limpiándonos y desechándonos todo ese hombre viejo que es el pecado original. Y cuando esto suceda, entonces pasará a depender absolutamente del Espíritu de Dios, de tal manera que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ya no estarán bajo nuestro control. Los comandos de nuestra mente no los podríamos controlar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha adueñado de todo el control de nuestra vida. Y esto tiene que ser evidente. La maravillosa presencia fuerte del Espíritu Santo, esto va a ocurrir cuando nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Y aunque nosotros queramos realmente algunas veces hacer o desear
lo que la carne nos propone, no lo podremos lograr. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros es más fuerte que nosotros, es más fuerte que usted y yo. Por eso es importante esta experiencia. Él nos fortalece de tal forma, de tal manera que no cedemos ante los deseos de la carne cada vez que usted y yo seamos tentados. Cuando terminaron, dice, de orar la palabra de Dios aquí en las Sagradas Escrituras, cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No quedó ni uno que no haya experimentado esta llenura del Espíritu de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Así que esta debe ser también una experiencia de cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales, estimado hermano. Así que esta experiencia de ser llenos, de ser enteramente santificados, nos lleva al campo de la unidad. En el versículo 32, aquí ya hay un tipo de unidad que nos está hablando las Sagradas Escrituras, que la iglesia debe de experimentar. Esta primera iglesia experimentó la unidad y también experimentó la propiedad comunitaria, la propiedad compartida. Estimados hermanos, como nos explica ahí la bendita palabra de Dios, que ellos compartían todo lo que realmente tenía. Era una maravillosa unidad de corazón y alma. Esto no fue impuesto por los líderes de la iglesia, sino una experiencia significativa que todos tuvieron, de tal forma que se amaban realmente unos a otros. Ya no existía ninguna diferencia, se cuidaban unos a otros porque se amaban. Y así que lo primero que consideraban ellos era el bienestar más bien de sus hermanos. Lo primero para ellos era que nuestros hermanos queridos estén bien antes de pensar en nosotros. Todo espíritu egocentrista, todo espíritu egoísta fue desechado justamente con esta experiencia maravillosa con el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu de Dios. Así que esto comenzó entonces con algo muy interesante. Muchas veces se ha tratado de fundamentar que las ideas comunistas son también iguales que los pensamientos cristianos, pero no es así, porque las ideas comunistas están dentro del sentido y de lo que es justamente todo el área política, mientras que nosotros estamos en todo lo que es el área religiosa y divina en el Señor. Así que es totalmente diferente. Mientras el comunismo quiere tomar de los demás para darle a otros, el cristianismo dice: lo que es mío es tuyo. Así se obra de esa manera. Eso es lo que quiere justamente siempre nuestro Dios. Pero miren aquí esta importancia de los hermanos en Cristo, de buscar más bien el bienestar de los demás, impresionó también a la gente que estaba alrededor. Y fue un verdadero testimonio lo que ocurrió allí en la iglesia justamente del Señor. Así que había entre ellos mucho amor, había entre ellos justamente mucha unidad. Así que esto fue fundamental también para la obra que se iba a hacer después, llevando, inundando con el Evangelio de Jesús todas las regiones de la tierra. Así que ellos querían, a través de ese amor de unidad, de armonía que existía, de tal forma que ellos podían resolver todas sus diferencias sin ningún rencor. Eso es lo que estaba sucediendo. Sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Hay diferencias, sí, pero las vamos a resolver, por supuesto, pero lo vamos a hacer sin ningún rencor. Siempre vamos a tratar de hacerlo en amor, en ese amor ágape que debe de existir siempre en nuestros corazones, ese amor sin condiciones, un amor de la clase de Dios. Es lo que quiere justamente nuestro Señor Jesucristo para su iglesia hoy día. Lo mejor de sus hermanos, ellos les hacía ver lo mejor de sus hermanos, no lo peor.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo solo vemos las virtudes y las cualidades. Y si por ahí hay algún error de nuestro hermano, lo vamos a ayudar para que solucione en amor. Pero generalmente la persona que está llena del Espíritu de Dios siempre está tratando de ver lo mejor de cada uno de nuestros hermanos. Así que todo esto fue ocasionado justamente por esa llenura del Espíritu Santo que los llevó al campo de la unidad, porque esto era fundamental para la vida de la iglesia. Y ahí, ¿por qué? Porque Dios quiere, hermanos, que caminemos en un mismo sentido. Dios quiere también que nosotros siempre estemos mirando hacia una misma meta. Que nosotros veamos también, estimados hermanos, estemos caminando hacia un mismo lado en común. Era una iglesia que vivía en armonía. Esa misma gracia, esa misma cariz, realmente lo llevó a vivir sin miedo, sin temor de algún daño físico, o de algún rechazo de la gente, o de alguna catástrofe económica. Fuera de todo eso no había esta cariz cristiana, esta gracia cristiana, unidad en amor y armonía, iban más allá del círculo cerrado que ellos tenían. Por eso es que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 47, nos dice ahí que disfrutaban de la simpatía del pueblo. Allí está. Y esto se debía justamente porque en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde oraba por la unidad y la armonía de la iglesia en ese preciso momento y en el futuro, entonces nos señala que esto iba a ser vital. En Juan capítulo 17, en esa oración tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 21, donde nuestro Señor ruega para que todos sean uno, para que el mundo crea que nuestro Padre Celestial lo había enviado. Miren, estimados hermanos, y en el verso 23 dice, para que lleguen a ser perfectamente unidos, para que ellos sepan que mi Padre me ha enviado, y así como me envió mi Padre, ahora los envío a ustedes. Así que esto fue algo que sumó con una gran importancia para entrar justamente al tercer campo. El primer campo de la experiencia, de ser llenos del Espíritu Santo. La segunda experiencia, de ser uno en el Señor. ¿Para qué? Para poder realizar una buena tarea de evangelización. Y eso es lo que nos habla el campo de la práctica en el verso 33. Dice que ellos comenzaron a predicar, a testificar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos comenzaron a hablar de que Jesucristo es real y que es un Dios que está vivo, que no está muerto, que es un Dios que realmente está siempre caminando con su iglesia. Esa fue la tarea, ese fue el campo de la práctica. Fueron llenos del Espíritu Santo, eran uno en el Señor, ahora iban a anunciar el Evangelio, iban a testificar de ese Dios vivo, de ese Dios que puede ayudarles. No es un Dios de yeso, no es un Dios de madera, no es un Dios de alguna parte de árbol, nada de esas cosas, sino que es un Dios que sí camina, que sí nos mira, que sí te ama, porque siente, y es un Dios que te habla a tu corazón, a tu vida. No es un Dios que está pegado en una pared, sino es un Dios vivo que camina junto con su pueblo anunciando su evangelio para vivir en el reino que Él tiene preparado para ti y para mí. Así que esta experiencia maravillosa de ser lleno del Espíritu de Dios fue que enfocó realmente a los hermanos de la primera iglesia a que todos estén dispuestos a dar testimonio. El testimonio de todos fue realmente lo que originó ese gran crecimiento de la iglesia del Señor. Todos tenían el deseo de compartir las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de Dios. Y el crecimiento que sucedió no fue de una manera sobrenatural hecha por nuestro Dios.
no sucedió por casualidad, sino que ese crecimiento fue ocasionado por gente valiente, osada, que quiso predicar el Evangelio de Jesús, que comenzó a afectar justamente la sociedad de aquel entonces. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo ahora, que su iglesia sean personas osadas, valientes, que afecten y que impacten realmente en la comunidad donde vivimos, ¿ya? Con la bendita palabra de Dios. Así que el valor, la intrepidez y la osadía son provisiones exclusivas de nuestro Padre Celestial. Solamente tenemos que venir a Él y pedirle a nuestro Señor, en la condición en la que usted se encuentra, hermano. Si usted solamente ha tenido solamente la experiencia de la salvación, hay una experiencia más que le está esperando. Nuestro Señor Jesucristo hizo esa provisión también en la cruz del Calvario, para que usted pueda alcanzar esta experiencia maravillosa, ser siempre un creyente que vive en armonía y ser un hombre de Jesús, del ejército del Señor, que siempre testifica de tal manera que no testifica por emoción, sino que predica siempre la bendita palabra por convicción en su corazón. Eso es lo fundamental. Y ahora el Señor siempre va a tratar con su iglesia para ese encargo que dejó de la gran comisión. Así que en nuestro corazón no debemos vacilar en arriesgar aún nuestras propias vidas cuando hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Así que tendrá siempre una expresión de obediencia y de fe pura delante del Señor, predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ese entonces, para nosotros ahora, ese Cristo que vive y que mora en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que ahora está listo también para buscar toda alma sedienta en su área espiritual y en todas las áreas de su vida. Estimados hermanos, necesitamos esa iglesia llena de poder, llena de unidad y llena también de esa praxis de seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.